Ya estamos con nuestra compañera Josefina Ecolt para llevarles las noticias internacionales. ¿Cómo estás, José? Hola Claudia, ¿cómo estás tú y cómo están ustedes en su casa? Vamos a comenzar escuchando lo que pasó anoche en Brasil. Bueno, desde anoche se registran estas manifestaciones. En las imágenes son los partidarios de Bolsonaro que burlan el control policial y el resguardo que había a edificios públicos, tanto en Brasilia como en Río de Janeiro, preparándose precisamente para lo que va a ser la jornada de hoy, el Día de la Independencia de Brasil. Bueno, hay opositores a Bolsonaro que se movilizan también por Río y por Brasilia para manifestarse en contra del presidente. En lo que se espera, como que te decía, va a ser una tensísima jornada de conmemoraciones de este Día de la Independencia, porque además de esta oposición y esta organización por parte de los partidarios de Bolsonaro que se preparan para sus propias reivindicaciones, también se espera que haya enfrentamientos entre ambos. Bueno, por eso, desde anoche habían importantes operativos de seguridad para poder proteger los edificios públicos y prevenir la violencia también en Sao Paulo, en donde serán los actos masivos articulados que van a ser en Brasilia, también estos actos conmemorativos que han sido articulados por los seguidores radicales del presidente, ¿no? Bueno, en Brasilia, que va a estar protegida por 5.000 agentes, cientos de manifestantes se concentran desde ayer tras romper este bloqueo policial, que es lo que seguimos viendo en imágenes, y lograron ingresar con camiones y con otros vehículos por la avenida que conduce hasta el Congreso, hasta el Tribunal Supremo Federal y a otros edificios de gobierno. A pesar de que el objetivo de las marchas es defender la libertad, muchos de los manifestantes que apoyan a Bolsonaro y que se organizaron mediante redes sociales tienen eslóganes en favor de ataques a las instituciones democráticas. Algunos incluso piden la intervención militar comandada por el mandatario en una jugada que a muchos incluso les recuerda, Claudia, lo que fue el asalto al Capitolio en Estados Unidos, cuando Donald Trump habría avivado a sus seguidores para asaltar la sede legislativa. Estas imágenes que vemos son de hoy en la mañana, cuando el presidente Jair Bolsonaro transita por Brasilia a bordo de este auto con una niña en brazos, sin ninguna protección, hay que decirlo, a bordo de un auto andando. Luego se reúne con su gabinete, con sus partidarios, ahí está al lado de su mujer, la primera dama, en lo que va a ser esta jornada conmemorativa del aniversario de Brasil. Vamos a ir ahora hasta España, porque el presidente Sebastián Piñera fue recibido esta mañana en el Palacio de la Zarzuela por el rey Felipe y por la reina Leticia, con motivo de su visita oficial a España. El encuentro se va a completar con el almuerzo que el rey de España, que ya sucedió, junto a la reina Leticia, ofrecieron al presidente Piñera en el Palacio Real. Después de eso, el presidente ya se reunió con Pedro Sánchez en la Moncloa. El viaje de Piñera a España es parte de una gira europea por Francia, que luego va hasta Italia, en donde se va a reunir con el Papa Francisco, y después al Reino Unido, en donde se va a reunir con el primer ministro Boris Johnson. El objetivo del presidente Sebastián Piñera es impulsar la renovación del acuerdo de asociación política y comercial entre Chile y la Unión Europea, que conversó en particular con el rey de España y también con Pedro Sánchez, que es el jefe del gobierno español. Bueno, después de presentarle ahí a Andrés Alamán, a quien vemos a su lado, que es el ministro de Relaciones Exteriores, conversaron sobre lo que ha sido el manejo de la pandemia del COVID-19 y también algo muy importante y que intenta impulsar Sebastián Piñera durante esta gira es la importancia que está dando Chile al desarrollo sostenible y a la agenda de recambio energético. De hecho, uno de los temas que trató con Pedro Sánchez es la participación próxima de ambos países en Glasgow, en la cumbre del COP26. Vamos a ir ahora hasta Afganistán, Claudia, y escuchemos con mucha atención también lo que se vivió en ese país esta mañana. Otra vez, con tiros al aire, los talibanes dispersan una protesta en Kabul, esta vez contra la intervención de Pakistán. Miles de personas se reunieron afuera de la embajada de ese país y en otras calles de Kabul para pedir la no intervención pakistaní en la crisis afgana, libertad
Respeto por los derechos de las mujeres es parte de las consignas que se podía leer. Esto ocurre porque el director del ISI, que es el Servicio de Inteligencia pakistaní, estaría en Afganistán para ayudar a este ejército, a esta milicia, a reorganizar el ejército afgano de acuerdo a el nuevo gobierno. Washington ha acusado en numerosas ocasiones a Pakistán y al ISI de respaldar a los talibanes en la lucha de 2 décadas del grupo contra el gobierno que respaldaba a Estados Unidos hasta hace solo 15 días, 20 días, hasta el 15 de agosto, cuando el gobierno talibán tomó ese país. Y hay que decir que noticias llegan en este contexto y vamos a ver qué va a hacer este nuevo gobierno para acabar con esta violencia en las calles, porque Mohammad Assad es el nuevo primer ministro interino de Afganistán. Se esperaba que Ghani Baradar, que era otro alto personero de los talibanes, asumiera ese cargo, pero finalmente Baradar quedó como viceministro de Estado y Assad será el primer ministro de Afganistán. Y José, ¿qué pasa finalmente con esta zona, ¿no? que estaba marcada por la resistencia? Se habla de este nuevo león que sigue el camino de su padre, pero que sí fue abatido hace varios años y que dicen todavía, ellos de hecho han recolectado armas durante los años para mantenerse ahí firmes, pero es difícil de comprobar, ¿no? Es difícil de comprobar y como lo comentábamos ayer, este león que tú mencionas es el hijo del líder histórico de la resistencia contra la Unión Soviética y también contra el primer gobierno de los talibanes entre 1996 y el año 2000. Esa zona nunca cayó, Panjshir nunca cayó bajo el gobierno talibán durante ese primer gobierno. Era la que se había salvado finalmente, exactamente, ¿no? Y hoy lo que sabemos, por una parte, es lo que dice el gobierno talibán, que finalmente todo Afganistán ya está bajo el dominio de ahora este nuevo gobierno que se inaugura en estos días. Pero por otra parte, la resistencia de Panjshir sigue diciendo que el valle no ha caído y que de hecho ellos en distintas ciudades del país, como en Jalalabad, están en contacto con los opositores que se siguen manifestando en las calles, como vemos en imágenes, e iniciábamos este comentario sobre Afganistán. La verdad es que, ¿qué es lo que pasó en realidad? Bueno, aún seguimos teniendo versiones contrapuestas, pero este león de Panjshir aún no ha sido abatido como fue su padre en ese momento, y mientras eso no suceda, muchos dicen que esta resistencia va a seguir armada y va a seguir insistiendo en que los talibanes no dominen la zona. Nos vamos hasta Venezuela, porque el diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana ya generó sus primeros resultados. Salió humo blanco en México, porque las delegaciones anunciaron 2 acuerdos parciales tras la segunda fase de negociaciones, que duró 4 días. Y el primero de estos acuerdos tiene que ver con la lucha unificada por la ratificación y defensa de la soberanía venezolana sobre la Guayana Esequiba, que es una zona de unos 159.500 kilómetros cuadrados, muy rica en recursos naturales, que ha sido centro de una pugna histórica entre Guayana, precisamente, y Venezuela por casi 2 siglos. El segundo, que es sin duda el más relevante, es el acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano, que busca paliar la crisis humanitaria en Venezuela y garantizar, Claudia, el acceso a las vacunas. La propuesta del oficialismo es recuperar activos que se han congelado en el extranjero y concretar también la posibilidad de utilizar fondos de la República Venezolana que están en manos del Fondo Monetario Internacional y que también están congeladas. Bueno, ahora, según el coordinador de la plataforma unitaria, Gerardo Blyde, nosotros no hemos autorizado nada aún. Bueno, al menos dicen que hay un avance, porque la verdad es que las negociaciones anteriores donde hubo intermediarios por parte de otros países nunca fueron fructíferas, ¿no? Así que bueno, al menos en este caso donde México se muestra ahí como sede, algo de avance hay, y por lo menos además esta vez quisieron dialogar cuando sabemos cómo es Nicolás Maduro. Exactamente, bueno, y vemos que este primer acuerdo tan importante tiene que ver con la crisis humanitaria, es decir, por lo menos los alinea en torno a rescatar al pueblo venezolano de la pobreza que vienen enfrentando hace muchos años, y ahora puntualmente poder adquirir vacunas para finalmente poder paliar la pandemia, cosa que es muy importante. O sea, si no se ponen de acuerdo en torno a eso,
¿Qué podemos esperar de esta mesa de diálogo? Sí, y con números además relacionados a la pandemia que siempre se han puesto en duda en el caso de Venezuela, ¿no? Porque con la crisis humanitaria y las cifras que entregaba oficialmente el gobierno, la verdad es que llamaba bastante la atención. Exactamente, porque los bomberos de ese país estuvieron toda la noche intentando controlar las llamas en un incendio que fue declarado en Rivas de Sil. Imágenes que ustedes pueden ver a mi izquierda, ¿no? Bueno, esto es en Galicia y es el incendio más grande que se ha registrado en la temporada. Un incendio que ya arrasó 900 hectáreas, según la Conserjería del Medio Rural. Este incendio forestal que afecta a la ribera de Sacra, con 2 fuegos que han avanzado sin control, obliga a mantener el nivel de alerta 2 por los próximos días y por la proximidad que tiene ya este fuego con las casas en la localidad de Rairos. Además, ha provocado problemas de circulación en la carretera N120. Bueno, el primero de los fuegos se inició la noche del domingo en Nogueira con unas 140 hectáreas quemadas. Pero el incendio más voraz comenzó ayer, precisamente en esta localidad de Rivas de Sil que te comentaba, y alcanzó luego a otra localidad gallega, que es la localidad de Quiroga. Este incendio, y esto es muy importante aclarar, no tiene nada que ver con lo que veníamos viendo desde hace semanas, con estos fuertes incendios provocados por las altas temperaturas. Aquí las autoridades dijeron que este es claramente un incendio intencionado. Ahora, los 34 grados, los fuertes vientos y el altísimo índice de humedad, por supuesto que agravan la situación. Y en eso sí que tiene culpa el cambio climático, pero no en el inicio de este incendio, Claudia. Vamos a ir ahora hasta Estados Unidos, porque el fiscal general tomó cartas ante la polémica ley de aborto de Texas y prometió que va a proteger a las mujeres que busquen abortar en ese estado. Merrick Garland dijo que actuará contra todos aquellos que contravengan la ley FASE, que prohíbe el uso de la fuerza, y obstruir o lanzar amenazas contra aquellas personas que buscan obtener o proporcionar servicios médicos relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo. Esto ocurre a una semana de la entrada en vigor de una de las leyes contra el aborto más restrictivas del país. Y no solo más restrictivas, sino que además lanza una verdadera caza de brujas como incentivo, porque no solamente hay penas para quienes se realizan un aborto, sino que además hay un incentivo para que cualquier persona que se entera de uno de estos procedimientos pueda denunciar por daños y perjuicios y obtener $10.000 como reparación. Bueno, el Departamento de Justicia va a brindar apoyo a la Policía Federal cuando una clínica en la que se realicen abortos o un centro de salud pública reproductiva sea atacado. No vamos a tolerar la violencia contra quienes busquen obtener o proporcionar servicios de salud, dijo el fiscal general. Muy bien, muchas gracias, José, por todo este recorrido internacional. Que tengas una buena jornada. Tú también, Claudia. Un abrazo a ti y a todos en su casa. Hasta luego.